Esto es JJ Economistas y en este vídeo vamos a continuar hablando sobre nóminas y seguros sociales. Tenemos un vídeo bastante extenso donde veremos convenios colectivos y la negociación colectiva, tipos de modalidades de negociación colectiva, dónde encontrarlos, los contratos de trabajo para la nómina y las fuentes del derecho laboral respecto a la nómina en sus disposiciones legales, usos y costumbres, que es la costumbre laboral y el estatuto de los trabajadores, además de que definiremos muchos conceptos como los devengos de la nómina. Empezamos. Recuerda suscribirte a nuestro canal JJ Economistas y pulsar la campanita. Los devengos. Esto no es más que las cantidades monetarias que va a recibir el trabajador por su trabajo. Simplemente, devengos es igual a retribuciones, es igual a cantidades monetarias. El origen de estos devengos son diferentes y obedece a la práctica jurídica y al ordenamiento jurídico de cada país y de sus principios jerárquicos. Por lo tanto, tenemos un largo y extenso y a veces complejo y difuso ordenamiento jurídico laboral, que es prácticamente imposible conocerlo si no te dedicas de lleno a él. El derecho del trabajo, que se basa en normas y leyes dictadas por los siguientes grupos decisores. Son los grupos que tienen poder de decisión en cuanto a ordenamiento laboral. Tenemos un primer grupo que son disposiciones legales, es una normativa laboral que se ejecuta mediante el poder legislativo y ejecutivo, una negociación colectiva entre empresas, trabajadores y sus representantes legales, así como sindicatos y otras, y el contrato de trabajo. El contrato de trabajo en este caso es un acuerdo individual entre el trabajador y la empresa y puede ser diferente al convenio colectivo. Luego también tenemos la costumbre. La costumbre simplemente es una normativa laboral que se ha creado porque es así como funciona el entorno empresarial en una determinada localidad, en un determinado territorio o respecto a un sector profesional. Y otras normas supletorias. Esto es más bien es un entorno más difuso que son sentencias judiciales en materia laboral, en código civil y otros principios generales del derecho que pueda afectar a la elaboración y confección de nóminas, contratos y convenios. Vamos a hablar un poco ahora de los convenios colectivos y la negociación colectiva. Esta es la forma más habitual de regular las condiciones laborales en una empresa. De hecho, cuando tú buscas trabajo y encuentras una oferta de trabajo, te va a decir que a lo mejor la remuneración, el salario y tal es según convenio y se quedan tan anchos. Tú tienes que buscar ese convenio para saber si tienes derecho a vacaciones, que las tienes, pero cuándo son, si tienes derecho a cuántas pagas extras, cuál es el salario mínimo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué tipos de negociaciones o modalidades de negociación colectiva existen? Tenemos tres: un acuerdo marco, un convenio colectivo y un pacto colectivo extraestatuario. Empezando por el acuerdo marco. Estos acuerdos son a nivel estatal o regional y se producen entre la negociación de las asociaciones empresariales y las sindicales, pero no de todas, evidentemente, sino de las más importantes. Según también la índole de la negociación, pueden ser de dos tipos: interprofesional o estructural, y para tratar materias concretas, que son acuerdos que regulan condiciones de trabajo, mientras que la interprofesional o estructural son acuerdos que se refiere a fijar la estructura de la negociación colectiva y las reglas para resolver conflictos entre convenios. El convenio colectivo es un acuerdo que se efectúa entre los representantes legales de los trabajadores, la RTL, y los empresarios para abordar las condiciones de trabajo. Es aquí donde se fijan las disposiciones que va a tener tu contrato. Tiene un acuerdo de fuerza de ley y vigencia en todo su periodo. Normalmente se revisan al año. Y por último tenemos un pacto colectivo extraestatuario. Y esto es un acuerdo entre el trabajador y la empresa. Regula condiciones laborales muy específicas que no se encuentran o que no reúnen los requisitos para estar en un convenio colectivo. Esto es común, es muy común en las empresas, centros de trabajo y secciones. Un ejemplo de esto podría ser los acuerdos de los horarios, de las vacaciones, de cuándo serán, cuándo las puedes coger, qué horario tienes, etcétera. Todos estos convenios colectivos, que es bueno que sepas por lo menos cuál es el tuyo, se puede encontrar en una página web sobre noticias jurídicas que dejamos el enlace en la descripción del vídeo.
Bien, en el especial caso de que haya alguna dificultad o que la empresa no sea posible fijar una actividad profesional concreta para un convenio colectivo y que la empresa tampoco posea el suyo, es aquí cuando entra la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que es el que se encargará con mayor o menor eficiencia para resolver este problema. Visto los convenios colectivos, vamos a pasar al contrato de trabajo. Esto es un documento donde se estipulan tanto los derechos como obligaciones de la relación laboral, tanto por el lado del trabajador como por el lado de la empresa. Y es voluntario. Si una de las partes no quiere, puede anularlo, con una serie de condiciones normalmente. Uno de los objetivos del contrato de trabajo es que no se produzcan condiciones desfavorables o contrarias a disposiciones legales y convenios colectivos. Las obligaciones expuestas en los contratos individuales tienen fuerza de rango de ley y han de cumplirse por ambas partes. Es bueno que conozcas tu contrato de trabajo y lo leas. En la descripción del vídeo dejamos un enlace para modelos de contrato de trabajo, las características que deben tener, modalidades, etc. Pasamos a la siguiente parte de este vídeo en el que vamos a hablar de las fuentes del derecho laboral. Las fuentes puramente legales del derecho del trabajo laborales son las disposiciones legales que encontramos en diferentes jerarquías según su orden de importancia, tal que, como norma suprema de todo ordenamiento jurídico de cada país, tenemos la Constitución, en nuestro caso la Constitución española. Es el rango de ley más alto. Sin embargo, la Constitución en materia de nómina en materia laboral no nos sirve en la práctica para confeccionar nóminas. Sí, para saber cuáles son, evidentemente, los derechos fundamentales de cada trabajador, de cada persona como ciudadano. Luego tenemos normas y leyes internacionales. Estas sí entran más en la práctica. Son tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro país. Son de rango inferior a la Constitución, pero superior al derecho interno de cada país. Dentro de todo este cuerpo jurídico podemos encontrar recomendaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sus resoluciones, tratados de la Unión Europea, ya sea por ejemplo la supuesta libre circulación de trabajadores en toda la Unión, la política social comunitaria o el Fondo Social Europeo FSE. También tenemos reglamentos y directivas de la Unión Europea. Luego, en un nivel más inferior, tenemos las leyes orgánicas internas de cada país, que le siguen las leyes ordinarias, decretos leyes y legislativos. Las leyes orgánicas se tienen que aprobar por mayoría absoluta del Congreso y son de rango superior al resto de leyes. Estas leyes desarrollan derechos fundamentales como podrían ser las huelgas, la libre sindicación y otras. Luego, con un rango inferior de ley, tenemos las leyes ordinarias, decretos leyes y legislativos. Entre ellos, ley ordinaria, decretos leyes y decretos legislativos, dependiendo de quién las promulgue. Y por último tenemos normas reglamentarias y otras normas supletorias. Dentro de las normas reglamentarias, por ejemplo, destacan decretos como el del salario mínimo interprofesional del 96 del 27 de diciembre, y entre órdenes ministeriales también tenemos algunas muy famosas, como el que cuando se fijó las normas de cotización de la Seguridad Social, Desempleo y Fondo de Garantía Salarial y Formación. La FOGASA, que hemos comentado en vídeos anteriores. Por ello recuerda suscribirte a nuestro canal JJ Economistas. Por último, ¿qué es la costumbre laboral? La costumbre en el derecho siempre juega un papel importante cuando sobre todo hay vacíos legales o no se sepa muy bien cómo aplicar cierta normativa, y el estatuto de los trabajadores. Pues bien, la costumbre laboral son normas que han sido creadas por los hábitos o usos habituales de los empresarios de las empresas y de los trabajadores en sus relaciones contractuales para una determinada localidad y ámbito profesional. Esta costumbre, para que sea aplicada, no es que esto es todo vale, no. Para ser aplicada debe ser aprobada ante un tribunal. De todas maneras, la disposición básica jurídica que regula las relaciones laborales y a la cual tenemos que dirigir el foco es siempre el Estatuto de los Trabajadores. Ninguna ley se puede oponer a este estatuto salvo que sea para mejorar una condición laboral de la relación laboral individual. Esto es un principio que hemos visto en un vídeo anterior, ya sea por medio
de acuerdos colectivos o pactos individuales como contratos de trabajo. Muy bien, hasta aquí este vídeo, bastante extenso en materia jurídica, pero necesario para comprender cómo se confecciona una nómina. Nos vemos en el próximo vídeo de nóminas y seguros sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal y pulsar en la campanita. JJ Economistas.